Hoy el senador Noroña sale a dar una conferencia de prensa porque el Poder Judicial se reúne para sesionar en base al proyecto que había presentado el ministro, pero pues a la hora de la hora Dayan se echa para atrás. Él dice que no se va a aventar la bronca y afuera en las instalaciones del Poder Judicial había gente que estaba en la calle, pues de alguna manera protestando, y sale una persona de adentro y les dice: llámenle a Dayan, márquenle, mándenle mensajes de WhatsApp, que no traicionen, dice, al Poder Judicial, presionenlo hasta cierto punto. Entonces aquí el senador Noroña dice que pues se aventó una bronquísima porque pues hasta su integridad puede ser dañada por el mismo Poder Judicial. Pues entonces yo aquí digo que lo cuiden. Y bueno, en fin, y dice el senador Noroña que pues Norma Piña, como no pudo con 8, que es la mayoría calificada que se requiere, dijo: bueno, pues entonces con 6, que es la mayoría simple. Pero las reglas son que debe de ser la mayoría calificada, no con la simple. Y que pues si con los 6 al rato se le echa uno para atrás, pues entonces va a decir Norma Piña: yo tengo el voto decisivo, ¿no? O sea, aquí ella no se está pegando a la ley, sino como cuando de niños nos ponemos a pelear: no, yo tengo más que tú, o sea, aunque no haya cierto, nada más de palabra, ¿no? Ella no se apega al derecho ya, se está hablando ya tonterías, está en su locura, ya está perdida, en su propia mente, ya en su propio ego, cree que es lo máximo, y ellos califican a los demás de que son dictadores, de que son autoritarios, y finalmente pues lo que están haciendo es que se están viendo en un espejo, porque los autoritarios y dictadores son ellos, porque así se comportan. Y bueno, veamos lo que dice nuestro querido senador Noroña. La Suprema Corte de Justicia de la Nación está en receso, lleva rato en receso de la legalidad, de la integridad, de la imparcialidad y de la justicia. Hoy perdieron. No lograron la mayoría calificada que se requiere de 8 ministras y ministros para echar atrás una Constitución vigente, que además no tienen facultades para echar atrás. En ningún artículo de la Constitución, no me voy a cansar de repetirlo, en ningún artículo de la Constitución le da derecho al Poder Judicial, y menos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para determinar qué artículo les gusta, qué artículo no les gusta, tachar, romper, quitar, borrar. No tienen esa facultad. Y sin embargo, no lo pueden creer o no, pero para evitar una crisis mayor, nosotros teníamos ya un camino ante la eventualidad de que la Corte lograra los 8 votos. Dicho de otra manera, a pesar del grave precedente que implicaría que el Poder Judicial se erija en supremo poder conservador por encima de los 3 poderes de la República y el soberano, que es el pueblo, nosotros no íbamos a actuar con la irresponsabilidad que ellos han actuado. No lo pueden creer o no, pero esa era nuestra convicción y nuestra determinación. Pero perdieron. Y ahora, perdidos, quieren decir que con 6 votos tienen suficientes para echar atrás una Constitución. No tienen facultades ni para echarla atrás con 11. Pero para decisiones trascendentalísimas se les exige 8 votos. Y ellos, planteando el cambio que va a haber a 9 ministros, dicen 6 es mayoría calificada.
No, son el colmo de la desvergüenza. Eso no se los vamos a tolerar. O sea, ya que digan que con 6 tienen mayoría calificada, nosotros, ¿cómo se nos fue encima la opinión pública? Porque yo decía que con 85 votos teníamos mayoría calificada. Y decían que no, que con 86. Yo les pido que hagan la operación de cuánto es 2/3 de 11. Es arriba de 7. Entonces, por lo tanto, son 8, como lo han insistido todo mundo cuando discutimos la mayoría calificada en la Cámara de Senadores. Que si no da el número, se queda corto, te vas al siguiente, que es 8. Pero además así lo dice la Constitución, así lo dicen las leyes reglamentarias, así lo dice la ley electoral cuando tiene que ver decisiones en este sentido. 8. O en su defecto, pretenden irse a salas donde con 6 votos pueden resolver. Imagínense que ya era un escándalo que 8 personajes quisieran echar atrás el marco constitucional, pero que lo quieran hacer 6. Mayoría simple de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya es el colmo de la provocación y la desmesura, de la desvergüenza. Esa Corte ya es una cosa fuerte. Esa Suprema Corte de Justicia de la Nación debe irse. Debe irse. Está haciendo un mal a la nación. Quien está destruyendo todo son ellos. Quienes están en rebeldía contra el marco constitucional son ellos. Contra los que están en rebeldía contra el derecho, contra la razón, contra sus propias tesis. Bueno, dice la ministra Norma Piña, lo leí aquí, sino en un acto de congruencia y respeto al texto constitucional que hoy nos rige, repito, sino en un acto de congruencia y respeto al texto constitucional que hoy nos rige, presenta su renuncia. Y esta misma ministra pretende ahora con 6 echar atrás el marco constitucional, o pretende irse a salas para revisar amparos cuando la ley de amparo dice en su artículo 61, fracción primera, que no procede el amparo contra una reforma constitucional, mucho menos contra una constitución en funciones. Pero peor todavía, está ya la Constitución incorporada a la impugnabilidad, y ese artículo lo llevamos a la Constitución, y pretenden no respetarlo. Prácticamente todos reconocen pues que ya está en la Constitución. Ahorita lo quiero comentar. Dice Ortiz Mena, haber sido fiel a los principios constitucionales que guían esta labor. Hasta el final seguiré las reglas vigentes. Y entonces, ¿por qué quiere pasarse la exigencia de mayoría calificada de 8? Por sálvase a la parte. Dice Margarita Ríos Farjat, hacer guardar la Constitución a lo que me he entregado devotamente. Uy, qué bueno que ves devotamente, imaginemos que no lo hiciera así. O sea, se rebelan contra el marco constitucional, pierden y no reconocen. Pierden y no reconocen. A ver, si nosotros hubieran logrado los 8 votos y dijéramos no vamos a acatarnos, estarían cocinando vivos. Y la Corte tranquilamente puede decir perdimos, pues fíjense que no, que ahora vamos por 6. Y si luego alguien de los 6 dice no, ya me parece demasiado, eso yo ya no lo acompaño, es el colmo del desparpajo, entonces van a decir que tiene voto de calidad, Norma Piña. Y si Norma Piña se queda sola, va a decir que la Constitución es ella. ¿Qué nivel de desvarío y qué nivel de irresponsabilidad? Aquí dice que se equivocó González Alcántara y Carrancá no en su proyecto, sino en pensar que se podía estar por encima de las pasiones. Y dice que un juez debe actuar con imparcialidad, mesura, mirando únicamente a la Constitución, a los hechos del caso y no a los clamores de las mayorías. Pues yo no le pido que respete los clamores de las mayorías, yo le pido que respete la Constitución y que respete la exigencia de mayoría calificada.
Y aquí es donde confiesa su facciosidad, en su renuncia, dice: identificar el tremendo error que ello implica, el cambio que hicimos a la Constitución de que se elijan a las personas juzgadoras, corregir el camino antes de que sea demasiado tarde, antes de que hayamos derrumbado en un suspiro lo que generaciones se esforzaron décadas en construir. Pero él no reconoce que ese Poder Judicial está corrompido. Él no reconoce que ya está destruido. Él no se ve en el espejo el día de hoy, en esta decisión grotesca que buscaron tirar la Constitución y no pudieron. Y larga vida, muy larga vida, Alberto Pérez Dayán, que estando en ese grupo de 8, hoy les dijo: oigan, no puedo acompañarlos en eso. Yo no tengo atribuciones en el marco constitucional. Yo no puedo tomar una decisión. Inclusive deja muy en claro que no está de acuerdo con el cambio constitucional que nosotros hicimos. Creo que dice que no va a responder a una desmesura con otra desmesura o algo así. O sea, no está defendiendo lo que nosotros estamos convencidos que es lo mejor para la patria. Él dice: yo no lo comparto, pero yo no tengo facultades. Están mis sentencias y están las de ustedes, que hoy ustedes olvidan. Se necesita mucho valor para tomar una decisión como la que tomó hoy Pérez Dayán, mucho valor. Su integridad y más está en riesgo porque están en una actitud fascista, perversa, golpista, y no se los vamos a tolerar. O sea, que se enteren esos 7 ministros, particularmente la presidenta de la Corte, Norma Piña, que se entere: en México manda el pueblo de México y nadie más. Y el marco constitucional vigente es nuestro marco y nuestra guía. Y ni ella ni un puñado tienen ningún derecho a destruirlo. Pueden hacer una revolución, ¿sí? Y si logran el respaldo del soberano, pueden cambiar todo y decidir que el Poder Judicial sea el supremo poder conservador de la patria. Pues que no lo ganen por las armas o por la vía electoral. Pero no con, ¿cómo le dicen ellos? Con caminos leguleyos, Es que los integrantes de la Corte, estos 7 personajes, están convertidos en tinterillos. Ni abogados llegan. Les vuelvo a decir, ¿dónde estudiaron Derecho? Es gravísimo el nivel de su irresponsabilidad, gravísimo. Perdieron, reitero, perdieron. Volvieron a perder, perdieron el 2 de junio, perdieron cuando apostaron a que no íbamos a lograr la mayoría calificada, perdieron cuando actuaron con arrogancia, perdieron cuando no llevaron a cabo la reforma moderada que había encabezado el entonces presidente de la Corte, Saldívar. Y hoy pierden en su propia cancha, no alcanzando los votos necesarios. Y ahora quieren decir que si 8 no 6, no, a ver, que quede claro. Eso no lo vamos a tolerar. De ninguna manera. De ninguna manera. Están en receso ahorita para actuar de manera facciosa y querer echar atrás la Constitución con 6 personas. Porque no pudieron con lo que les marca la propia Constitución, que son 8, sin tener las atribuciones y facultades para ello. Yo reitero, de verdad, nuestro reconocimiento a Pérez Dayán, a nuestras 3 compañeras, Loreta Ortiz, Yasmín Esquivel, Lenia Batres, pero ellas se han fajado del lado del pueblo. Pérez Dayán ha tomado una decisión de conciencia dificilísima para él en el entorno de linchamiento, de violencia
de arrogancia que la Corte y ese sector endurecido de la derecha tiene. Se van a elegir a las personas juzgadoras el próximo año. No lo pueden evitar. Pero a mí si me preguntan, me parece que el paso que pretende dar la Corte los pone francamente en la ilegalidad. Ya sin ninguna discusión, me parece, los pone francamente en la ilegalidad. Los pone francamente en las puertas de, pues eso, para no ir más lejos, de la ilegalidad. Y no es una cosa menor decir, que termino con eso, que están en las puertas de la ilegalidad, siendo que son los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, incluida su presidente, que se jactan de decir lo preparados que están en el derecho, las décadas de trayectoria judicial, para acabar tomando decisiones políticas que ya ni siquiera pueden disfrazar de jurídicas porque se les acabó el ropaje jurídico. Hoy las ministras y ministros de la Corte, los 7 que votaron a favor, están desnudos. Son los reyes desnudos. Ante la patria están demostrando, si me lo permiten, el símil, que abajo de sus ropajes estaban corrompidos por la lepra de la facciosidad y la corrupción. Y hoy ya hasta en el rostro se les ve. No les queda 1 milímetro de su cuerpo, políticamente hablando, donde no se vea el tamaño de su irresponsabilidad. Entonces, reitero mi reconocimiento a Pérez Dayán con su sólida y valiente decisión. Mi reconocimiento a nuestras 3 compañeras y mi exigencia a la Corte que pare ya en su actitud golpista. No se puede denominar de otra manera, porque el pueblo nos respalda. El pueblo nos respalda y nos seguirá respaldando. Ellos están en la derrota más absoluta y en vez de serenarse y decir, bueno, lo intentamos hasta el final, quieren llevar las cosas a un extremo verdaderamente del absurdo. Pues eso es lo que les quería comentar.